Buen día, buenos días. A ver si puedo hacer este directo que estoy un poquito así, pero no quería dejarlo pasar porque vamos a hablar con Susana D'Ambrosio. Sabéis que cada mes hago un directo que va a ser en catalán con una de las personas de mi equipo y hoy toca Susana D'Ambrosio, que ella es psiquiatra y es psicoterapeuta, psiquiatra y psicoterapeuta y nos va a hablar sobre la relación de los fármacos. Y tenemos, lo voy a abrir aquí porque tenemos el artículo que ha escrito súper bonito en la web del proyecto de acompañamiento familiar. Lo tenéis en catalán y en castellano. ¿Vale? Entonces eso. Estamos aquí, voy a estar esperando porque no sé qué está pasando, que tiene algún problemita con entrar. Mira, ya la tenemos aquí a Susana. Le voy a dar acceso para poder seguir con la tónica, ¿no? Entonces, que sepáis que tenéis en la web de acompañamiento familiar el artículo en los dos. Hola, Ahora sí, buen día, Susana. ahora sí. Buenos días, Elisabetta. Buenos días a todos, a todas. Estaba diciendo que estoy un poquito así con la voz tomada, pero bueno, hablarás más tú que yo, así que todo bien. Perfecto. Yo tengo muchas cosas que compartir, así que. Muchas cosas. Bueno, estaba diciendo que en la página web tienen el artículo en catalán y en castellano. Y que ¿Sí? es un artículo maravilloso. Me va a costar hablar en catalán contigo porque siempre hablamos en castellano, así que igual lo hacemos en castellano directamente y Vale. no me lío, porque tú hablarás en castellano, pero yo a veces cuando ya tienes la cara puesta en un idioma, las que son bilingües. Bueno, Ana, me gustaría antes de arrancar con el artículo, que me ha Ujú, encantado, no sé, me ha gustado mucho la sensibilidad con que hablas de un tema tan complicado a veces como es el tema de la medicación y de la psiquiatría. ujú, Pero me gustaría también, como les presentaba antes de que te conectaras, que también nos explicaras esa doble vertiente que tú tienes, ¿no? Esa parte de psiquiatría, pero también esta parte de psicoterapia, ¿no? Y cómo eso, en el artículo también lo cuentas, de alguna forma articula tu manera de estar delante de una persona cuando viene a verte a consulta, ¿no? Entonces me gustaría empezar por aquí. Si nos puedes explicar esta doble, no sé, que no es doble enfoque, que eres tú, pero esta doble, no este doble camino que se junta en una persona como tú. Bueno, sí, yo creo que es un poco la clave, ¿no? Lo primero, lo más importante, y que viene un poco de mi formación, en el sentido que yo cuando hice la carrera de psiquiatría también me adentré en el mundo de la psicoterapia. Entonces, es algo que siempre yo he vivido, digamos, a la vez, ¿no? Pero que muchas veces se supone que tienen que ser caminos separados, o el psiquiatra o el psicoterapeuta, ¿no? Y para mí, en realidad, las dos caras deberían siempre de ir juntas, ¿no? Las dos partes. Que eso no significa que el psiquiatra tenga que ser, que hacer la psicoterapia, ni que un psicoterapeuta tenga que saber todo de psiquiatría, pero sí tener las dos visiones de la salud mental dentro, digamos, de la manera de acercarse a la persona. En ese sentido, yo aquí, ¿no? Como psiquiatra, intento integrar la psicoterapia en el sentido de poder entender lo que le pasa a la persona. Quiero decir que como psiquiatra yo me puedo poner una bata, ¿no?, médica y enfocarme en lo que son los síntomas, si duermo, si no duermo, si como, si estoy ansiosa, si tengo ansiedad, si no, si me pongo nerviosa con la gente, si tengo miedos, ¿no? Y podría hacer una lista de síntomas, pero esos síntomas para mí siempre tienen que ir acompañados de lo que es la visión, digamos, más integral de la persona, o sea, su contexto vital, de por qué le está pasando, si es la primera vez que le pasa, eh, si eso resuena en algo de su familia, ¿no? Si recuerda quizás alguna cosa de su madre, de su tía o de alguna otra persona, de alguna otra amiga que le ha pasado lo mismo. Y aquí es donde entra, ¿no?, la parte, digamos, psicoterapéutica, en el sentido de entender qué significado tiene el síntoma dentro de la vida o de la estructura de una persona. Porque si no, a veces podemos confundir una cosa por otra, si no lo ponemos en el contexto. Esto me parece como muy Entonces, especial, ¿no, Susana? Como lo que estás puntualizando, o sea, ver el síntoma dentro de un contexto. No solo ver el síntoma como problema, sino ver un síntoma como una información de algo más amplio
que es una persona dentro de un sistema familiar y te diría un paso más también, que me gustaría hablar de esto contigo, dentro de un sistema social. Claro, aquí tocamos un punto delicado, ¿no? Ya dentro de la Ahí definición vamos necesitamos a ir media hora directo. más. Aquí podríamos hacer otro directo, Claro. ¿no? Dentro de un sistema, sí, yo diría, ¿no? Dentro de un sistema que no tiene pausas, ¿no? Y que tiene un ritmo muy, ritmos muy cerrados que a veces no permiten los tiempos de descanso que necesita la salud mental. Y entonces, igual es que no llegamos, es que tengo presión, es que me siento el corazón acelerado y a veces, un momento, ¿no? ¿Dónde están tus pausas? ¿Dónde están tus momentos de ocio? ¿Dónde está eh, el tiempo dedicado eh, al desconectar, al autocuidado, ¿no? Entonces a veces pues no dormimos porque llevamos una vida muy cargada durante todo el día, entonces de noche no es que no podamos dormir, es que es el tiempo que necesitamos para bajar todas las tensiones que hemos acumulado. Claro, y esto, Eso por un perdona que, lado. perdona que puntualice con eso, ¿no, Claro. Susana? Porque me parece muy importante, porque a veces también nos hemos encontrado por redes y por el mundo de hoy en día, ¿no? Como estos discursos de que parece que toda la responsabilidad de la salud mental está en el individuo, ¿no? Y muchas veces si perdemos de vista la perspectiva sociocultural, la perspectiva de estatus económico, incluso la perspectiva de género, cuando sabemos que el cuidado del mundo sigue recayendo en las psiques, en las mentes, en las manos de las mujeres, pues ahí también tenemos la dificultad muchas veces para llegar a esos espacios que tú nombras, ¿no? De descanso, de ocio, de desconexión, porque muchas veces la vida arrolla, o sea, es que hay veces que no tienes la oportunidad más que de estar para apagar fuegos, ¿no? Porque vivimos en una Ujú. cultura, en una sociedad, en una estructura que yo creo que realmente no cuida esa vida, ¿no? Y tú también como psiquiatra especialista en salud mental perinatal, pues esto también te lo vas a encontrar mucho con esa madre y esa Muchísimo. dieta de cuidados cuando la mamá no está cuidada y no está sostenida y no tiene ese lugar de salud, difícilmente puedes ofrecerla después, ¿no? Bueno, son temas muy complejos. Espera, perdona porque te estoy abriendo mucho melón, pero no, Bueno, ya como me lo imaginaba, ¿eh, Gisela? es un directo corto, yo quiero que conste todo en acta, porque después de aquí vamos Claro. hablando, ¿no? Em, Evidentemente, ¿no? El cuidado de las madres es una de las cosas claves que trabajamos cuando hablamos de psiquiatría perinatal, porque el objetivo no es que sea no medicar, no es eso, ¿no? Medicamos cuando es necesario y cuando eh, los tiempos, porque en perinatalidad tenemos que hablar los tiempos, lo requieren. Ahora, Mm, no podemos pensar que medicar sea la única solución exacto. del cuidado de las madres. Y de hecho no es una solución. Quiero decir, es algo que hacemos de urgencia, algo que es necesario y algo muchas veces enfocado a la prevención, porque son épocas vitales muy intensas y muy importantes para las madres como mujer y para el vínculo y para luego toda la familia. Pero eso siempre, siempre tiene que ir acompañado de otros tipos de soporte, porque si no estamos haciendo iatrogenia, estamos creando problemas de salud mental. Eh, Explica y un aquí lo digo porque explica un poquito el concepto de iatrogenia para quien no esté familiarizado con eso y cómo esto lo relacionas con este momento en la psiquiatría, ¿no? es, eh, digamos, medicar o usar, digamos, la medicina cuando no es necesario y que eso acarrea consecuencias que son que promueven la enfermedad. Yo iatrogenia lo entiendo de esta manera. Hacemos algo a través de la medicina, en este caso a través de la psiquiatría, por lo que me pertenece, evidentemente, y ese hacer no cuida la salud mental, sino que la empeora. Eso para mí es lo que es iatrogenia. Entonces, en perinatalidad es, eh, por ejemplo, medicar a una mamá por un trastorno de ansiedad cuando no hemos mirado cuál es el soporte en las tareas domésticas, cuál es el soporte, yo qué sé, en las comidas, cuál es el soporte
en las noches, cuando los bebés se despiertan, ponerles soporte para que puedan hacer la siesta durante la tarde. Si tienen un soporte como los grupos de madres, si hay un soporte psicoterapéutico, podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles los límites que a veces son necesarios poner con los familiares para cuidar, ¿no? El núcleo familiar que se está formando es que es como un brote, ¿no? Ahora que estamos en primavera, es algo que tiene que romper su cáscara para florecer, ¿no? ¿Y cómo cuidamos esto? ¿No? Exacto. Entonces, hacer todo esto es mucho más complicado que dar una pastilla. Eso es así. Entonces, a veces vamos por la vía rápida. Pero eso es heterogéneo si no ponemos en marcha todo el resto, que incluso yo intento que se ponga en marcha antes, ¿no? Cuéntanos un poco, nos hemos desviado un poquito, estábamos hablando de la parte, yo me he desviado, ¿eh? Tú estabas hablando de algo y me por aquí, pero sigue pensando un poco, porque creo que enlaza muy bien con esto, ¿no? Con esa relación psicoterapéutica. Cuando tú recibes una persona, muchas veces dentro del equipo, Susana, te derivamos personas que sentimos, ¿no? Psicólogas o psicoterapeutas, que no podemos seguir avanzando porque realmente hay una necesidad de algo más, ¿no? Entonces, tenemos a Susana, maravillosa, te derivamos y entonces cuéntanos un poquito todo este proceso de recibir una persona, ¿no? Que viene de un proceso terapéutico, introducir la medicación, las resistencias, lo cuentas muy bien en el artículo, pero me gustaría que pudieras poner aquí en palabras este funcionamiento desde esta perspectiva tuya. Ah, bueno, primero agradezco a Elisenda que hablemos también de perinatalidad, porque es algo que a mí me gusta mucho, bueno, que realmente es el ámbito, ¿no? a la cual yo más me dedico. Y es verdad que dentro del acompañamiento familiar varias derivaciones vienen por este tema y también por otros. Y aquí podemos hacer un discurso en general, tanto de perinatalidad como de otras dificultades emocionales. Primero, por ejemplo, cuando una persona me contacta, yo pido poder hablar con la psicoterapeuta que está atendiendo el caso, justamente para diferenciar lo que es el trabajo psicoterapéutico y el trabajo de psiquiatría. Y dando a entender a la persona que eso es un trabajo en red. Y eso ya es una primera señal que a mí me habla del vínculo que hay con la psicoterapia. Porque hay personas que, por ejemplo, no quieren. Entonces yo entiendo que aquí ya la medicación está entrando a resolver algo que tiene que ver con la relación terapéutica. ¿No? Y por eso, ¿no? Para mí es importante que ya de entrada yo pueda manifestar mi deseo de colaborar, porque aquí vamos a hacerlo entre tres y no entre dos. Exacto. Es importantísimo que la psicoterapeuta, hablo de la psicoterapeuta porque ¿no? En acompañamiento familiar somos, ¿no? Todas mujeres, sepa que la persona acude a medicación y que se haya trabajado un poco la medicación, o sea, del por qué mandamos a psiquiatría, cuál es el sentido dentro de la psicoterapia mandar a psiquiatría. Y cuando yo recibo a la persona, una de las primeras cosas que pregunto es cómo se siente con la psicoterapia. Entonces, ¿no? ¿En qué momento piensas que está? ¿Cuáles son las dificultades que detecta? Porque eh, cómo vive la derivación. Y aquí ya abrimos grandes melones, ¿no? Porque hay eh, muchas maneras de estar con la medicina, digamos, convencional, ¿no? Ir al psiquiatra está claro que es un paso dentro del tratamiento, ¿no? Eh, un paso que muchas veces va ligado de las dificultades en el tratamiento. Quiero decir, no avanzamos, no mejoro, me siento frustrado, frustrada porque esto no tira, empezamos a dudar de la persona que nos acompaña, ¿no? Entonces damos ese paso y a la vez se abren todos, ¿no? Se abre como una caja de Pandora, ¿no? Que tiene que ver qué pienso yo de la psiquiatría, ¿no? ¿Qué pienso yo de los fármacos y cómo lo pienso en el momento que me encuentro en dificultad? Porque es muy diferente. Perdón, Dime. perdón, quería decir que esto es como una piedra muy fuerte muchas veces que nos encontramos un obstáculo, porque la mirada, así como la mirada de la psicología, parece que con los años ya se ha empezado a entender que es una profesión
de apoyo, de salud y muchas veces importante, y no es para locos o para locas, en la relación con la medicación y con la psiquiatría, para mí tiene mucho más estigma dentro del público general y todavía más en el sentido de si tiro de medicina o si tiro de medicamentos o si tiro de una ayuda externa, es que yo he fallado. Yo no lo he podido hacer sola, ¿no? Y yo creo que esto es una resistencia muy grande y más dentro de este comportamiento de género de la mujer, ¿no? Que tenemos que poder con todo. Es como no he podido con eso, he fallado en algo, ¿no? Y creo que esto te lo das mucho porque lo hablamos mucho, esto, Susana, ¿no? Esa resistencia a la ayuda. Mira, yo es algo que repito muy a menudo en las primeras visitas, ¿no? Que son visitas muchas veces largas para poder dar un espacio a todo eso. Eh, y yo siempre intento hacerle entender a la persona que hay un mensaje muy equivocado, que eso es no algo que tiene que ver con el mundo donde vivimos, que si quiero, yo puedo. Y yo creo que en salud mental esto crea muchísimo, muchísimo... ay, esto es iatrogénico, ¿no? Decir esto. Aquí creamos patología porque la gente, porque muchas personas pues tardan en llegar a la consulta y aceptar este tipo de ayuda. Yo en tantos años, Elisenda, en lo que trabajo, y tú supongo que también, ¿no? No he escuchado nunca a nadie que me diga, yo quiero tener ansiedad, me encanta estar deprimida, ¿no? Yo eso lo busco, ¿no? O sea, y lo deseo para mis seres queridos. No, no, eso no va así. No, no hay nadie que quiera O vivir con sea, ansiedad. Es un podemos, horror. podemos llegar a hablar del síntoma como camino cuando lo hemos superado y decir, jo, gracias a la ansiedad he Claro, aprendido, o gracias a la depresión, o gracias a una enfermedad, he aprendido, si he hecho el camino, obvio, ta, 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 ta. Pero desear tener eso o deseárselo a alguien, desde ese sufrimiento que una persona vive cuando tienes problemas de salud mental, hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento, hay mucha incomprensión. Eso, pues, todo el claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿no? Nadie de Y estar ansioso. Es horrible estar decimos, en... bueno, ojalá la próxima vez, si me tiene que avisar, ¿no? No me avise de una manera tan fuerte, ¿no? Que sea un poco más suave. O que nosotras, ¿no? Que es eso, la otra aspecto interesante, podamos detectar, ¿no? Cuando hay algo que se ha desencajado y lo podamos escuchar. Entonces aquí hablamos, ¿no? Otra vez de la significado de los síntomas, ¿no? De cómo lo podemos entender y escuchar. Mm, Y eso, ¿no? En las visitas psiquiátricas yo lo hablo mucho, ¿no? De qué sentido tiene para ti que haya aparecido eso en tu vida, ¿no? exacto. Y también eso que te está pasando no lo olvidemos. Aunque podamos medicar y podamos aplacar el síntoma, no olvidemos que esto ha sido tu alarma. Es como tu termómetro de cuando las cosas no están pues, encaminadas de la forma saludable para ti. Claro. Entonces, no olvidemos eso, no olvidemos el malestar, no pensemos en la psiquiatría como algo que borra, sino como algo que para mí baja el volumen de la sintomatología. Para seguir, Entonces, cuando bajamos el volumen, para seguir trabajando, ¿no? Porque a veces sí que es verdad, claro, cuando hay una sintomatología tan fuerte, eclipsa toda posibilidad de trabajo personal. Yo siempre totalmente. digo, habría momentos que yo necesitaría estar con esa persona, mudarme a su casa. Si yo me mudo a tu casa y te acompaño y establezco una relación de vínculo terapéutico y de apego de reparador, podemos tirar sin medicación. Pero esto es imposible. Ya, Pues claro, es lo que decíamos, ¿no? Esa estructura que envuelve a la persona hace, ¿no? En un sistema tan capitalista y tan monetizado, hace de un problema estructural o de una falta de recursos problemas individuales. Porque si una persona está acompañada en salud y está sostenida desde vínculos respetuosos, amorosos, los problemas de salud mental bajarían, pero no lo tenemos, ¿no? uno de los motivos, ¿no? Que me ha llevado a escribir este artículo, ¿no? Ha sido algo que para mí es no es mágico, pero cada vez me sorprende, ¿no? Que hay veces que hacemos una consulta de psiquiatría, la persona, yo siempre a las personas digo, bueno, ahora hemos hablado de todo eso, tómate unos días
¿no? Para reflexionarlo y luego ¿no? me escribes y si es, pues yo hago la parte burocrática, la receta y todo eso, ¿no? Y hay veces que hacer la consulta, hablar de las dificultades, hablar de dónde hemos llegado, pensar en todos los recursos, hace un clic interno, ¿no? En la persona y en el sistema que hace que no tengamos que medicar. Entonces, a veces ir al psiquiatra es como una manera de ponerse delante de un espejo, yo creo amoroso, ¿no? Y que te ayude a ver todo lo que queda pendiente, todo lo que, los recursos que tenemos que a veces no podemos ver y bueno, que esto pone en marcha cambios, ¿no? Claro. Por otro lado, justo mientras hablabas, ¿no? Perdonar que pueda ir de una cosa a otra, pero hay tanto material en poco tiempo, ¿no? Una persona me decía, bueno, si estoy mejor con la medicación, pues ya voy a disminuir un poco las sesiones de psicoterapia. Y yo dije, no, 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 eso no va así. O sea, cuando tenemos la calma es cuando podemos nadar más fuerte, de Claro. forma más profunda, cuando podemos sentirnos fuertes en ese camino, cuando podemos dejar de hablar de los síntomas de la ansiedad o de la depresión e ir un poco más a fondo, un poco más allá de la sintomatología, porque cuando la sintomatología está muy presente, ocupa mucho tiempo de las sesiones. Es así, es inevitable, es lo que me preocupa. Claro, Y si no es y yo sí, y añadiría un poco más, ¿no? Cuando la sintomatología está tan presente que hace que solo veamos ese síntoma, seguimos repitiendo lo que incrementa ese síntoma, porque hemos llegado a ese síntoma, como tú bien decías antes, por una precipitación de varias realidades de nuestra vida. Si seguimos viendo, vamos a ponerle un nombre, ansiedad, si yo solo me despierto cada día mirando cuánta ansiedad tengo, cómo está la ansiedad hoy, qué me pasa con la ansiedad, si eso me toma cada día, difícilmente puedo ampliar el rango de recursos para vivir mi vida. Entonces, sigo claro, repitiendo el mismo patrón que me lleva a tener ansiedad, ¿no? Entonces, cuando con la psiquiatría o cuando el acompañamiento, cuando tú entras, podemos reducir eso, la persona empieza a abrir la posibilidad de otros caminos que hace, ¿no? Que ese baile de tres, de psiquiatra y psicoterapeuta y de persona, pueda empezar a tener otros recursos que entonces es cuando tú entras, Susana, empiezas a bajar medicación, que esto me encanta, ¿no? Porque yo las personas que trabajamos contigo, no he ido a ver a Susana, ya estamos tal, ¿no? Estamos bajando, ahora para junio tal, llegamos a cero y tal, y sostenemos, y ves cómo la persona cambia y vive la ujú, vida desde otro lugar, le pasan cosas diferentes y eso ya es un recurso que también permite que tú puedas bajar medicación, ¿no? Es como claro. este... Sí, para mí es como, bueno, a veces le digo, ¿no? Es como ponerse los patines. Sí, Entonces, ¿no? Puedo andar de otra manera, puedo dar volteretas, puedo hacer un salto que igual no me atrevo a hacer, ¿no? Y luego cuando me quito los patines, tengo la experiencia vivida que eso es posible, ¿no? Y entonces he adquirido la seguridad en mí misma para poderlo hacer. Sé que esto puede pasar y que sí, eh, que es algo que está dentro de mí, de mi mochila, mm, ¿no? De mi experiencia vital, ¿no? Hablando un poco de perinatal, ¿no? A veces cuando necesitamos, ¿no? Medicar, eh, las madres empiezan a vivir el vínculo, por ejemplo, con el bebé de otra manera. Entonces se dan cuenta, ¿no? De la mirada, de cómo pueden estar, ¿no? Pueden observar cómo ese bebé está con el compañero, la compañera o con otra persona. Y, y es como que de repente se le abre un mundo diciendo, yo puedo confiar, o sea, mi ansiedad no me permitía mm, ver que mi bebé puede estar en los brazos de otra persona y yo puedo descansar, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando esto lo vivimos, ¿no? Nos empapamos, lo saboreamos, eh, cuando retiramos la medicación, esto se queda con nosotras. Entonces, esto se puede reproducir. Y es aquí donde ¿no? Se ponen en marcha los claro. cambios. Ahora, si no tenemos la psicoterapia detrás, que va trabajando y que va reforzando esto, el riesgo de no poder quitar la medicación es elevado. Mm. Eso también para mí es importante decirlo, ¿no? Porque las medicaciones se ponen y se quitan. O por lo menos hay que hacer intentos para retirarlas.
pero no puedo retirar una muleta si no voy a fisioterapia. Esto es Si no, importante porque muchas veces en las derivaciones la gente piensa que eso va a ser de por vida. Algo tengo malo que voy a necesitar de por vida esto, ¿no? Me encanta este símil que tú haces entre la muleta y la fisioterapia, porque realmente es así, es como de por siempre, yo les digo, siempre son muchos días. Lo que sí es importante es entender que si yo te derivo a Susana, es porque Susana tiene una mirada de la ayuda psiquiátrica que va de la mano de esta transicionalidad. Es lo que tú hablas también en algún momento del artículo, hablas como de un objeto transicional. El medicamento como un objeto transicional. ¿No? Eso que los niños y las niñas a veces necesitan para pasar de un lugar a otro, conectar con los recursos, conectar con su autonomía, conectar con su capacidad, ¿no? Transicionalmente con ese objeto, con ese peluche, con esa mantita, con ese lo que sea, y después soltarlo y salir al mundo, ¿no? Pero totalmente. algo transicional, algo que nos ayuda en un momento determinado dentro de nuestro proceso y de nuestro camino de vida. Eso me hace pensar, ¿no? A la angustia que a veces viven los niños y las niñas, ¿no? En ese camino. Y las personas que llegan a, ¿no? a medicarse realmente tienen un sufrimiento muy grande, ¿no? Y entonces, eh, ser consciente de eso es el primer paso, ¿no? Y saber que yo me puedo medicar en ese sentido, ¿no? Como un objeto transicional, algo que a mí me sirve, ¿no? Para evolucionar. Evolucionar en el sentido de superar este momento crítico, no de serme mejor persona, eso ya no lo sé, ¿no? Pero es como para salir de este ¿no? momento negro. Eh, yo creo que es fundamental no solo los terapeutas, ¿no? Tenerlo en cuenta, sino poderlo transmitir a la persona. O sea, entender, ¿no? Que es un poco lo que también intento explicar en el artículo, ¿no? Eh, de, de cómo la medicación entra en las vidas de las personas, cuál es ese rol que tiene y ese rol, ¿no? De transición, de ayuda, uh, de admitir, ¿no? Que por circunstancias de la vida, porque no tenemos que olvidar que a veces las vidas nos lo ponen muy difícil. A veces hay personas que son muy desafortunadas, que tenemos, yo digo, cuando dice, pero volveré a medicarme en la vida, digo, mira, no lo sé, porque la vida a veces se da muchos palos. Es Bueno, así. y preguntarte, ¿me volveré a romper el pie? ¿Me volveré a esquinzar la pierna? Pues no lo sabemos. O sea, por eso es importante el terreno por el que caminas. No solo la atención que Claro, el terreno por el que caminas, que esto ya es la sociedad, la cultura, ¿no? Como este sistema en el que vivimos a veces no cuida precisamente el bienestar óptimo. Nos hace estar más en supervivencia que en vida. Y eso es totalmente. correlativamente directo con la salud mental. Um, a eso me hace pensar, ¿no? Que quién pasa por una primera vez por una experiencia de medicación, bueno, hecha según esos criterios, ¿no? eh, puede integrar la experiencia de la medicación de una forma muy distinta, ¿no? En el sentido que entiende que se puede andar por la vida de forma diferente, que Eso eso ha es. sido un bache, ¿no? Y que podemos, ¿no? transitar y que si tenemos que volver a medicarnos, nos volveremos a medicar, pero ya desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Lamentablemente yo lo que recibo a veces son malas experiencias con la psiquiatría, Es ¿no? De visitas lo muy que rápidas, claro. Esto rápido también y comentas en tu artículo, ¿no? La diferencia entre el tratamiento muchas veces psiquiátrico al uso y tu manera de practicar la psiquiatría, que también, claro, porque estás en un contexto privatizado, estás en un contexto que tienes más tiempo, y por tanto esto también vale más dinero y no todo el mundo puede acceder a ello, por desgracia, pero el contexto al uso de la psiquiatría express, todo esto que hablamos, sí, no lo contempla, porque no hay tiempo. Estamos muy otra vez con los, bien. ¿no? Como hemos empezado, con los ritmos de una sociedad que no cuida el tiempo Mm. dilatado del proceso biológico orgánico, ¿no? Sí, de hecho, para mí un poco, ¿no? Escribir ese artículo, ¿no? Y hacer ese directo contigo, Elisenda, es una manera también de acceder, ¿no? a las personas que no pueden, ¿no? permitirse, pero quizás, ¿no? puedan tener una, pues escuchar ese directo, ¿no? leer el artículo,
le puede hacer entender, ¿no? Cómo pueden, ¿no? integrar la medicación si lamentablemente, digo lamentablemente porque a mí me encantaría de poder cobrar menos, pero luego, ¿no? Todos tenemos nuestras facturas, ¿no? Lo que decimos. Pero que puedan entender de qué manera se puede eh, vivir la psiquiatría. Porque volviendo un poco a lo que tú comentabas al principio, yo espero y deseo, ¿no? que dentro de unos años podamos integrar la psiquiatría como hemos integrado la psicoterapia. No, Exacto. no con ese estigma tan potente, con esa etiqueta de loco, de eso me quedaré groggy, no seré yo misma, me cambiará el carácter. Aquí estoy haciendo todas las preguntas que normalmente no recibo. Esto será por vida. Podré seguir trabajando. La gente se dará cuenta que me voy medicada eh, y muchas más, ¿no? Entonces, a todas esas preguntas, pues no, podríamos hacer otro directo, ¿no, Elisenda? Pero es como, no, eso no es algo de brujería, ¿no? Eso es algo que a ti te ayuda en tu camino, ¿no? Es algo para entender qué ha hecho que tu mente haya hecho un clic, ¿no? Y ese clic no va para tu salud, sino va para otro lado, ¿no? Y de qué manera volverlo a reconvertir para que sea beneficioso. Para mí esa es un poco la visión que yo tengo de la psiquiatría, ¿no? De poder... Eh, bueno, no sé cómo explicarlo más, porque es muy fino, ¿eh? No, a mí La línea, pero es me encanta cómo lo has definido, porque es como, ya como le has puesto la guindilla del pastel, o sea, es como el resumen de tu mirada hacia la psiquiatría, entendía también como una necesidad que sale de la forma como estamos viviendo. Y la forma como estamos viviendo no la podemos cambiar, o sea, bueno, la podemos cambiar, ojalá que sí, ¿no? Pero tú no puedes entrar a cambiar el mundo. Entonces, como no podemos no, entrar el mundo, a veces hay que dar un apoyo farmacológico a las personas que sufren, ¿no? ciertos síntomas derivados de este mundo para apoyarles y conectarlas con los recursos que el síntoma impide ver. Bueno, totalmente. tú no ves el recurso. Entonces, cuando el síntoma baja, el recurso lo puedes empezar a ver, eso que decías, la mirada con el bebé, la capacidad que tengo de, no sé, de ser consciente de ciertas cosas que hago que no me sirven. Todo esto empieza a poder ser mirado y aquí con la psicoterapia se potencia para que después tú puedas ir bajando la medicación y la persona no viva sin la medicación desde el recurso. Me parece como bonito. Eh, para mí es espectacular. O sea, yo estoy muy contenta, ¿no? de mi profesión y de poder aportar esto, porque para mí es la clave cuando ¿no? es como, se abre como una triada, ¿no? Aquí somos ¿no? tres personas, ¿no? En ese caso somos tres personas adultas, ¿no? Que nos ocupamos del bienestar. ¿No? Exacto, exacto. Eh, fíjate como a veces ¿no? No tengo tiempo de hacer deporte, que yo soy una fan del deporte y pienso que es ¿no? una de las cosas que hay que introducir. Digo, ¿tienes tiempo para ponerte unas bambas? Sí, pues cómprate unas bambas, ponte unas bambas y vas a buscar el pan con las bambas. Y empiezas a sentir cómo se mueven ¿no? tu rodilla, tus piernas, tus pies con unas bambas en lugar que con unas botas. ¿No? Y para mí la medicación es un poco esa. Empezamos a notar como ¿no? las cosas se pueden mover. Salimos de la rigidez, salimos del miedo, salimos del no puedo y ¿no? empezamos a fluctuar un poco, siempre acompañadas, para no hacernos daño. Claro. Eso es un poco para mí ¿no? La magia. ¿No? Yo digo la magia porque no, hay tantos componentes que es como si ¿no? hiciéramos un caldo, una sopa y bueno, van saliendo. Qué bien. Oye, Susana, pues vamos a dejarlo aquí para que sean Vale, estos directos, que la gente los pueda ver sin que sean eternos, porque sería un directo de muchas horas. Yo creo que hemos abierto muchos melones, no nos los hemos comido, pero están aquí, lo sabemos, y vamos a volver. Muchas perfecto. gracias por tu trabajo, muchas gracias por cómo los explicas, por cómo lo cuentas, por la delicadeza que hay detrás de tus palabras en el artículo, y lo voy a dejar aquí colgado para que la gente lo pueda leer y que esto llegue a muchas más personas y podamos esto, ¿no? Integrar esa tríada de la que tú hablas en el cuidado de la salud mental.
yo me permito unos minutos, doy las gracias, ¿no? A ti, Elisenda, como directora de acompañamiento familiar, ¿no? Para estar dentro de un equipo tan bonito, con unas compañeras preciosas, donde la psiquiatría entra, porque no en todos los equipos entra. Entonces yo estoy profundamente agradecida de esto y espero, ¿no?, que todos estos melones que hemos abierto no creen angustia, sino que despierten preguntas que las personas puedan leer y que, bueno, que si hay alguien que necesita nuestra ayuda, pues que se sienta más confiado y confiada en pedirla. Qué bien. Pues ese es el deseo que mandamos al mundo. Perfecto. Un súper beso, Susana. Gracias de nuevo por todo lo que te... Gracias a ti, Elisenda. Un abrazo y buenas fiestas. Chao. Adiós.